espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos está en este lugar. Amén. Entonces vamos a darle ese aplauso gigante a nuestro amado Rey, porque Él es bueno y perfecto. Amén. Yo quiero que te pongas de pie. Vas a levantar esas manos al cielo y vamos a declarar por fe que su gracia, que su misericordia y su revelación sea manifestada en nuestro corazón. Que cada palabra que Él hoy nos tiene, que esta poderosa enseñanza que Él nos trae, la pongamos en práctica para que podamos ver la gloria de un Dios vivo, un Dios real y un Dios misericordioso. Vas a declarar: Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo delante de tu trono, glorificando tu nombre, creyendo en tu palabra, porque hoy tu palabra me transforma y me acerca al trono de Dios. Hoy declaro que el poder del Espíritu Santo reina en mí y que hoy me revela la grandeza de Jesucristo. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale ese aplauso grande. Amén. Se pueden sentar, hijos. Hoy el Padre nos trae una poderosa enseñanza donde nos va a guiar en lo que hoy menos saben los cristianos. Escucha lo que te estoy diciendo. Lo que hoy menos conocen los cristianos. ¿Y qué es? Escucha lo que es. Hoy los cristianos no saben cuál es el propósito de Dios en sus vidas. No saben. Uno les pregunta: ¿cuál es el propósito que tienes tú en esta tierra donde Cristo te eligió? No, todavía estoy en ese proceso, apenas lo estoy buscando, no he tenido revelación. No, hoy te lo va a revelar el Rey y no va a haber disculpa para que empieces a ejecutar ese proceso. ¿Tú lo crees? Dale otro aplauso bien grande al Rey. Amén. Dile hoy a tu hermano: hoy vas a descubrir el propósito de Dios en tu vida. Ay, ay, ay. Amén. Entonces, hoy vamos a ver mucha palabra, que eso es lo que necesitamos, porque la palabra es la que transforma, ¿sí? No la motivación ni la elocuencia, es la palabra de Dios. Amén. Entonces, partamos de algo y quiero que estés muy atento a lo que el Espíritu hoy nos está diciendo. Dios nos crea con un propósito específico, nos crea con un propósito claro, nos crea con el objetivo. Escucha lo que te voy a decir. Nos crea con el objetivo o con el fin de que lo adoremos, que lo exaltemos y que lo honremos en todo momento. Lo que Él más anhela es que tú y yo seamos fieles delante de Él. Escucha, eso es lo más importante que Él nos pide mientras estamos en esta tierra. Muchos piensan que el propósito es solamente ir a predicar, de hablarle a las almas de la salvación, ¿sí? A llevar discípulos al reino de los cielos. Sí, eso está bien, pero escucha lo que te voy a decir. Esa es una consecuencia del primer objetivo, porque yo no voy a llevar almas si yo no tengo la revelación de Cristo en mi corazón. Yo no voy a ver la gloria de Dios si el Espíritu Santo no está en mí. Yo no voy a ser un hijo de reino si todavía no tengo la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el objetivo primordial de cada cristiano? Que lo adoremos, que lo exaltemos, que lo honremos, que nos humillemos delante de Él, que lo reconozcamos como el Hijo de Dios, que declaremos que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro escudo, que Él es el Todopoderoso, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, partamos de eso. El objetivo fundamental es que tú y yo tengamos a Cristo entronado en nuestra vida. Eso es lo fundamental. Amén. Y como les digo, hoy vamos a ver mucha palabra, porque la palabra hoy nos va a dar mucha claridad para que descubramos cuál es el propósito real de que Dios, escucha, de que Dios nos haya elegido. Tú eres un escogido de Dios, tú eres un elegido de Dios, tú eres un predestinado de Dios, tú eres la niña de sus ojos.
Amén. Entonces mira lo que dice la palabra. Vamos a Isaías. Isaías 43, versículo 7. Y quiero que pongan mucha atención, porque mira lo que dice el Espíritu. Dice: todos los llamados de mi nombre, ay, 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 todos los llamados de mi nombre. Escucha eso. O sea, Él llama, pero no todos lo escuchan. Dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¡Wow! Mire qué propósito tan grande que nuestro Padre tiene con nosotros. Somos llamados debido a su nombre, para la gloria de Él. Fuimos creados para exaltarlo. Fuimos formados para reconocerlo. Escucha lo que nos quiere decir esta poderosa palabra. Nos eligió ¿para qué? En términos más sencillos, nos eligió para que como les dije al comienzo, para que lo adoremos, para que lo exaltemos, para que lo honremos, para que lo amemos, para que vivamos para Él, para que todo lo que emprendamos en el día a día sea para el agrado de Él, por encima de lo otro, porque lo otro va a venir es por añadidura. Yo no puedo llevar el mensaje de la salvación si yo primero no soy salvo. Yo no puedo llevar la luz del evangelio si todavía yo no he recibido la luz del evangelio en mi vida. Amén. Entonces necesitamos eso. Entonces miremos esa palabra: y nos hizo para que fuéramos santos. Cuando dice para gloria mía los he creado y los formé y los hice, Él nos hizo para que fuéramos santos, porque la palabra de Dios nos dice que Él es santo y perfecto. Él nos creó a imagen y semejanza de Él. ¿Para qué? Para que seamos santos como Él es santo. Por eso la palabra nos enseña: tengamos el carácter de Cristo. Amén. Entonces miremos el objetivo. Ya la palabra nos está llevando a que nosotros tenemos un objetivo claro: honrarlo, adorarlo, exaltarlo, por encima de todo, por encima de todo. Los grandes hombres y las grandes mujeres que menciona la palabra de Dios, ellos tenían entronado a Dios en su corazón, tenían entronado a Cristo como su Rey y su Salvador. Y eso es lo que hoy el Espíritu Santo anhela en ti, que en tu corazón el centro de tu vida se llama Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Amén. Dale ese aplauso grande al Rey. Amén. Miren lo que nos dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Tú eres un elegido, tú eres un escogido, tú eres un predestinado, ¿sí? Tú no eres del montón, tú eres un escogido de Dios. Nos dice, imagínense, en Efesios 1:4, según nos escogió en Él. Somos escogidos en Cristo. No somos escogidos en un apóstol, ni en un santo, ni en una virgen, ni en un humano. Somos escogidos. ¿Alguien es escogido de Cristo? Eres un escogido en Él antes de la fundación del mundo, antes de que existieran los cielos, la tierra, los mares, el aire. Él ya había puesto la mirada en ti y te había dicho: yo te escogí para que me des la gloria, para que me honres, para que me exaltes, para que me engrandezcas, para que yo sea el centro de tu vida, pero necesito que me adores. Entonces dice, nos escogió mucho antes de la fundación del mundo. Imagínense, no existía el mundo y ya estábamos en el corazón de Dios. Y así tú dices, estoy aburridito, estoy cansadito, no tengo plata, nadie me quiere, nadie me ama, estoy solo, me voy a quedar beato. No, tu esposo te eligió, tu médico te eligió, el creador del universo te creó a ti. Amén. Pastor, tengo muchos problemas, pero Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Hay algún vencedor en Cristo Jesús? Amén, dale ese aplauso al Rey, amén. Miren lo que nos está diciendo: nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Hay algún escogido de Dios acá?
Amén, nomás hay 4. Hay algún escogido del Rey de los cielos. Y dice, para que fuésemos santos. Porque Él es santo, Él es perfecto. Entonces mire el objetivo. Nos eligió para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Pastor, eso es imposible andar así en la tierra. Con Cristo es posible. Si Cristo lo hizo como humano, andando perfecto y sin mancha y sin pecado, ¿sí? Nosotros lo podemos ser. ¿Que toca luchar? Sí. ¿Que toca sudarla? Sí. ¿Que toca morir a muchas cosas? Sí. Pero no es imposible. Porque la palabra entonces estaría mintiendo. Mire lo que está diciendo. Nos eligió para que fuéramos santos. El santo no es el que se equivoca. Ojo, quiero que tengas esta revelación. Porque muchos piensan, ser santo es andar con la aureola y no equivocarse, ser perfecto. No, mire. ¿Qué es el santo? El que cae, reconoce y se aparta de ese pecado, pero sigue siendo hijo de Dios porque tiene a Cristo como el centro de su vida. Amén. ¿Vamos bien con eso? Entonces nos eligió para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Ay, qué cosa tan tremenda. Amén. Y para andar sin mancha, la misma palabra de Dios nos enseña que para yo ser santo y andar sin mancha, debo de someterme a la palabra de Dios. Ahí está la clave. Queremos andar limpios delante de Él, sometámonos a la palabra de Dios. Ahí está la clave. Y es la misma palabra en la que nos limpia y la que nos acerca a la presencia de Dios. Por eso necesitamos pasar más tiempo con Dios que con los hombres. Amén. Pero ¿qué necesitamos? Tenemos tiempo para trabajar, tenemos tiempo para diversión, tenemos tiempo para dormir, tenemos tiempo para hacer vueltas personales, pero no le estamos sacando el tiempo que debemos de darle a nuestro Rey. Escucha, Él te formó, Él te eligió, Él te predestinó, Él te hizo a su imagen para que fuéramos santos y sin mancha. Pero para poder yo lograr eso, necesito pasar tiempo con Él. ¿En dónde? Por medio de la palabra, meditando la palabra de día y de noche, adueñándome de la palabra, declarando la palabra con fe y andar no por vista, sino por fe. ¿Qué dice la palabra? Sí, ¿qué dice? Que la fe viene, ¿por qué? Por el oír, ¿qué? Al humano, para ver las noticias, no, por el oír la palabra de Dios. Entonces, si yo empiezo a escudriñar la palabra de Dios, la misma palabra va a trabajar por medio del Espíritu Santo y se va a revelar en nosotros. Y cuando se revela en nosotros, ahí es donde el propósito de Dios se manifiesta. ¿Y cuál es el primer objetivo cuando la palabra se manifiesta en nosotros? Padre, te amo, te adoro, te entrego mi vida, tú eres todo, yo dependo de ti, tú eres mi sustentador, tú eres mi sanador, yo no sé a quién le estoy hablando, tú eres la gloria, tú eres mi puente, tú eres el pan de vida eterna, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, tú eres mi roca. Eso es lo que pasa cuando yo incursiono en la palabra de Dios. No solamente nos conformemos con leer un versículo. Hoy el cristiano se está conformando con leer un versículo. No, medita la palabra completa. Empieza a estudiar libros. Empieza a ver por qué David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué Abraham es catalogado como el amigo de Dios? ¿Yo por qué? ¿Ellos qué tenían de diferente que yo no estoy haciendo? Por eso yo necesito escudriñar la palabra. Amén. La palabra es la que nos transforma. Amén. Amén. Miren lo que nos dice Efesios 2. Efesios 2 versículo 10. Porque somos hechura suya. A nadie le gustó. Somos hechura de Él. ¿Qué quiere decir hechura a Él? Que Él mismo con sus manos nos formó, nos hizo. Que Él mismo nos puso todo lo de Él en nosotros. Aló, ¿hay alguien que ha sido hechura de la mano de Dios?
Mire lo que dice, colócamela, hijo. Dice, porque somos hechura suya. Escucha, somos, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados, ojo con lo que dice, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea que nosotros somos el producto terminado de Jesucristo. Dios nos creó, pero dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tengamos claro ahí, buenas obras. ¿Y qué son buenas obras? Ahora vamos a mirar en detalle eso. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Desde mucho antes de la fundación del mundo, Él nos preparó, escucha, nos preparó unas buenas obras para que tú y yo la hagamos. Pero para yo poder hacer esas buenas obras, primero necesito estar lleno de la presencia del Espíritu Santo. Porque yo no voy a hacer buenas obras andando en pecado. Yo no voy a hacer buenas obras si mi linaje es pecaminoso. Yo voy a hacer buenas obras cuando el Espíritu Santo me ha transformado, porque Él es el que me revela la grandeza de Cristo. Amén. Pero dice, escucha, levanta mejor esas manos al cielo y vas a decir, hoy en el nombre de Jesús, tú me has creado para buenas obras por medio de Jesucristo, mi Salvador. Dale ese aplauso grande, amén. Cuando dice buenas obras en Efesios, se refiere al propósito de Dios en nosotros. Escucha eso. Cuando hablamos de buenas obras, se refiere, ¿sí?, al propósito de Dios en cada uno de nosotros. Partamos de algo bien claro. Dios solamente va a derramar la gloria a las personas que obedecen la palabra de Dios. Él no va a bendecir a los que son desobedientes, a los que no escudriñan la palabra, Él no va a bendecir a los que colocan cosas por delante de Él, por encima de las cosas del reino de los cielos. Él no los va a bendecir. Él va a bendecir, Él va a derramar su gloria cuando tú y yo lo tenemos a Él como el centro de nuestras vidas. Cuando no se negocia la bendición por un plato de lentejas. Él bendice al que hace sacrificio. Él bendice al que se rinde permanentemente. Él se rinde al que lo ama con todo su corazón. Él se rinde al que se humilla delante de Él. Y hoy vemos muchos cristianos a nivel mundial que tienen otras cosas por encima de la presencia de Dios. No, tú tienes que empezar a buscarlo a Él por encima de todo, por encima de tu cansancio, por encima de tu pereza, por encima de tu familia, por encima de ti mismo, por encima de cualquier cosa. Estamos viendo últimamente terremotos en todo y desastres naturales, pero de forma más continua. ¿Qué quiere decir? Ya viene Cristo, está cercano. Hoy volvió a temblar en Perú. Un terremoto de 7.2, escucha, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando, hijo? Que hoy el cristiano tiene que tomar la decisión definitiva. Hoy me la juego con Jesucristo. Jesucristo es mi redentor. Por eso te voy a amar, por eso voy a confiar en ti. Amén, amén. Entonces partamos de algo, hijos. Al desobediente, Él no lo bendice. Y cuando tú y yo empezamos a tener intimidad con Dios, ¿alguien quiere tener intimidad con Dios? Él se va a revelar, o nos va a revelar el propósito de Él, y nos va a mostrar el camino, cómo Él nos prepara para ver su gloria. Él nos va a mostrar el camino de revelación, pero para eso yo necesito tener intimidad con Él.
Él te va a mostrar el camino. El propósito mío es este. Primero, ¿cuál es el propósito? Amarlo, adorarlo, glorificarlo. O sea, tenerlo a Él como el centro de nuestras vidas. Pero el otro, porque hay un segundo paso. Ya el propósito, el accionar para otras cosas. Acuérdate que Él nos eligió para que llevemos el evangelio a las naciones del mundo y a los gentiles. Él nos eligió, pero para poder yo llevar la palabra de Dios a los gentiles, primero debo hacer el primer paso, es adorarlo, honrarlo y glorificarlo. Amén. Claro, hasta ahí. Entonces, cuando tú y yo, quiero que pongan mucha atención de esto. Cuando tú y yo le pedimos a Jesucristo y necesitamos algo, sí, ojo, y necesitamos algo, y el Padre por misericordia no lo da o llega en el tiempo que Él decide, y recibimos el milagro, ojo, recibimos lo que anhelábamos. El milagro más grande no es el milagro del resultado. El milagro más grande es el proceso que yo tuve para poder llegar a lograr ese milagro. Eso es más importante que el mismo milagro. Porque en el proceso que pasa antes de recibir, yo le pido acá, pero acá es el milagro y lo recibí. No, este camino que hice me fortaleció. En la debilidad confié en Él, más oraba, más dependía de Él, más clamaba de Él, más buscaba de su presencia. Ese proceso para yo recibir el milagro es lo que me fortalece. Ese es el verdadero milagro. Porque un milagro puede llegar, pero se puede esfumar en cualquier momento. Pero si yo tengo el carácter de Cristo, esa fortaleza, y se fue el milagro por X circunstancia, yo voy a seguir dependiendo de Él, porque hay una intimidad delante de Él, un conocimiento de mi papá. Y a eso es lo que nosotros queremos. Hoy el cristiano solamente está preocupado por recibir el milagrito. No, el verdadero milagro es el camino, el trayecto en el cual yo estoy. Y ahorita te voy a demostrar con ejemplos bíblicos que te estoy diciendo lo que dice la Biblia. El verdadero éxito es el proceso antes de llegar al milagro. Amén, amén. Entonces miremos algo. En ese proceso yo aprendo, en ese proceso yo me humillo, en ese proceso yo lo reconozco a Él, en ese proceso dependo de Él, en ese proceso yo muero. En ese proceso mi carne ya no me gobierna. En ese proceso, aunque mis ojos estén viendo algo, la fe la tengo es en Cristo. Porque ya no empiezo a vivir por lo que veo, sino por fe. Eso lo hace el proceso. Entonces el proceso hoy, muchos no lo aman. El proceso no se adueñan de él. Solamente quieren el milagrito y ya. Por eso vemos mucha gente que recibe el milagro, se vuelve otra vez al mundo, y por eso dice la palabra, y vendrá cosa peor, porque van a seguir pecando, porque no cogieron una madurez en ese proceso. No hubo una dependencia delante del Padre. Amén. El camino a la bendición es la bendición real. Escucha, el camino a la bendición es la bendición real, no es el milagro como tal. Eso es una añadidura. Amén. Entonces, eso es lo que tú y yo tenemos que valorar, lo que tenemos que apropiarnos. Si hoy estás en dificultades, si hoy estás en problemas, si tu hogar hoy está en chicharrones, tus hijos están descarriados, no tienes economía, nada te fluye, ese proceso que estás viviendo, aférrate a Jesucristo, aduéñate de Jesucristo, depende de Jesucristo. Amén. Pero ¿qué debo de hacer? Aferrarme al proceso, amar al proceso, depender del proceso, reconociendo a Cristo en todo momento. Amén. Entonces, no solamente la bendición es el resultado, el proceso es la verdadera bendición. Amén. Dale ese aplauso a Jesucristo. Amén. Y quiero que aprendas esto y lo atesores en tu corazón. Dios trabaja de una forma muy particular, ¿sí? Y hay unos pasos para
procesarte, para que Él nos procese. Escucha, hay unos pasos exclusivos. Hay unos pasos para que nosotros maduremos de acuerdo al propósito de Él, en el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros. ¿Alguien quiere anotar esos pasos? Son solamente 3 pasos sencillitos, pero si tú y yo los asimilamos y los ponemos en práctica, te cuento que tu panorama espiritual va a ser transformado. Amén. Tú sabes por qué esos grandes hombres en las grandes dificultades cada vez se aferraban más a Cristo, porque se aferraron al proceso. La bendición de ellos cogieron fortalecimiento, fue en el proceso, en el caminar, mientras estaban en las cárceles, mientras los latigaban, mientras los humillaban. En esos momentos durísimos es donde ellos realmente comprendieron y tuvieron la revelación de que el Espíritu Santo estaba con ellos. Amén, amén. Entonces miremos esos pasos para que podamos ver esa gloria de Dios. El primer paso es el desierto. Es lo que menos hoy la gente quiere. El desierto. El pasar por el desierto es una universidad espiritual. Escucha, cuando tú y yo pasamos en el desierto es una universidad espiritual donde yo aprendo a depender de Él, no a depender de mi carne, ni de mis emociones, ni de mis títulos. Por eso el desierto es un requisito fundamental para yo poder depender de la grandeza de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Es el momento de más prueba delante de nuestro Padre Celestial. El desierto nos muestra de qué estamos hechos. En el desierto es donde Él nos mide el calibre. En un momento de angustia, en un momento tenso, en un momento de problemas, uno en esta tierra uno se da cuenta, este hombre o esta mujer se deja desubicar fácil o permanece firme. En el desierto, en el problema, en la escasez, en el calor, en la angustia, en donde no hay nada, ahí es donde empezamos a mostrar de que estamos hechos nosotros por dentro. El desierto. Aló. Amén. Vamos a la palabra, vamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3. Mire lo que nos está diciendo la palabra. Y te acordarás, Deuteronomio, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Ves? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Te acordarás. Ojo, para afligirte. Escucha el objetivo. Porque el pueblo de Israel pasaba 40 años en el desierto para afligirlos. Ya voy por qué. Para afligirte. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? Para probarte. ¡Wow! Para saber lo que había en tu corazón. Uy, tremenda esa palabra. Eso hace el desierto. Si habías de guardar o no sus mandamientos. O sea que ¿qué quiere decir? Que en el desierto va a ser un método de medición para saber si yo guardo obediencia en Cristo o no los guardo, o soy un desobediente. Eso es lo que hace el desierto. Te prueba, te hace saber lo que hay en nuestro corazón y nos muestra si guardamos obediencia a Dios o no guardamos obediencia. Entonces mire, que si lo miramos de entrada, nadie quiere pasar por un desierto. O alguien quiere pasar por un desierto. Pero el desierto es lo que nos fortalece. El desierto es lo que nos aviva. El desierto es el que nos hace realmente verdaderos hijos de Dios.
Y hoy el cristiano no quiere pagar un precio. Por eso vemos tantas iglesias llenas de apóstatas, gente rebelde, gente que no se les puede decir nada porque se enojan. ¿Sí? Los exhortan y se van de la iglesia. Sí, ojalá tú me estés viendo. Sí, tú. ¿Por qué? Porque en el desierto, donde hay problemas, donde hay angustia, ahí es donde se revela nuestro corazón hacia las cosas del Padre. Amén. Eso es lo que Él nos está pidiendo. Entonces, yo prefiero pasar por el desierto que no perderme en la eternidad con Cristo. Mándeme todos los desiertos que sea, pero quiero estar en la presencia de Cristo. ¿Para qué tener todo si mi alma se puede perder? No, necesitamos es depender totalmente del Rey. Amén. Mire lo que dice el versículo 3. Ay, ay, ay. Y dice, el 3, y te afligió y te hizo tener hambre. Ay, Padre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú. Ellos no sabían que era el maná del cielo, ni tus padres la habían conocido. O sea, el maná no lo conocían tampoco. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Todo lo que sale de la boca de Dios. Y hoy el Padre te está diciendo: yo te sostengo de tu mano derecha, yo soy tu sustentador, yo soy tu escudo. No temas, no temas. Amén. Pero ¿dónde logró eso? En el desierto. En el desierto. Amén. Entonces, en el desierto Dios se te revela y revela quién es cada uno de nosotros en el desierto. En el desierto somos revelados delante del Padre. Y miremos algo en este versículo. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, nos revela que el pueblo de Israel seguía amando a Egipto, seguía amando la esclavitud, mas no amaba de verdad la presencia de Dios. Es que partamos de algo. Fueron libres por un milagro de Dios. Vieron las plagas, vieron que la muerte no los tocaba, veían el mar rojo abierto, veían cosas sobrenaturales, veían una nube que los guiaba de día y de noche. Nunca se les acababa el calzado ni la ropa, nunca aguantaron hambre de morir. Pero ¿qué seguían ellos? Esclavizados a Egipto. Seguían esclavizados. Y todo eso fue demostrado en el desierto. Por eso levantaron un becerro de oro. Por eso atacaban al hombre de Dios, a Moisés y a Aarón. Por eso murmuraban, por eso chismoseaban. ¿Pero por qué? Porque ellos todavía no habían reconocido la grandeza de un Dios, y sus ojos veían. Ninguno de los que estamos acá y de los que están conectados en la red hemos visto que un mar se abra en dos. No hemos visto una nube que nos esté guiando en todo momento. Por eso nosotros en esta generación necesitamos andar es por fe. Ellos iban un poco más adelante que nosotros. Ellos veían los milagros sobrenaturales que Dios hacía por medio de Moisés. Y así todos no creyeron. ¿Por qué? Porque cuando estuvieron en el desierto se les reveló lo que tenían en su corazón: la esclavitud, el pecado, la lujuria. No querían reconocer que Dios era el Dios de ellos. Miren lo delicado. Y les hizo pasar un tiempo por hambre, porque dice la palabra. ¿Para qué? Para revelar lo que ellos tenían en su corazón. Entonces, cuando tú cuando tú conoces la palabra y hoy hay escasez, hoy hay problemas, deja de quejarte, deja de murmurar, deja de llorar, deja de andar en la carne. Necesitamos hacer ¿qué? Depender de Él, adorarlo, porque en el desierto se muestra lo que hay en nuestro corazón. Amén. Eso es lo que nos está pidiendo hoy el Rey. Amén. Dale ese aplauso a Jesucristo. Dale la gloria a Él. Amén. Claro, ese punto sobre el desierto. Amén.
Tú y yo tenemos para redondear ese primer punto. ¿Te quedas en el desierto llorando como un cocodrilo o te levantas a creer en ese desierto con las promesas que Dios te ha dado para que lo conozcas a Él? Pero somos nosotros los que elegimos. Amén. Punto 2. El silencio de Dios. Eso es una cosa tremenda. El silencio de Dios. Tú piensas que en el silencio de Dios Él no te escucha. Estás clamando y clamando y clamando y no se escucha nada. No hay respuesta de nada. Yo lo he vivido. Yo lo he vivido. Y clamo y ayuno y proclamo la palabra y lo adoro y siento es puro silencio. Y uno dice, wow, ¿será que estoy andando en rebeldía o qué? Uno se pregunta. Pero el Padre hoy te va a revelar algo muy tremendo. ¿Alguien quiere recibir esta revelación? Amén. Él pensamos que Él no nos escucha, que Él está apartado de lo que nosotros estamos clamando, porque permanece en silencio. Pero hay algo, cuando Él permanece en silencio, escucha lo que te voy a decir. Cuando Él permanece en silencio, Él te está hablando. Pastor, no comprendo. ¿Cómo así? Cuando Él no te está hablando, Él te está hablando. El silencio de Dios es un proceso para prepararte, para que dependas más de Él. Y tú diciendo, Señor, háblame, Señor, muéstrame. Tienes dos opciones. Dejas todo tirado y dices, acá Dios ya no me escucha, me voy. No, mira lo que te estoy diciendo. Él en el silencio de Dios, Él te está procesando. Pastor, no entiendo. ¿Cómo que procesando cuando Él no me habla? Cuando tú le estás clamando y en tu corazón tienes la certeza y la seguridad que el Espíritu Santo te está revelando de que Dios está contigo, ahí empiezas a depender más de Él, a confiar más de Él. Padre, aunque no me estés hablando, siento paz. Aunque no me estés diciendo la instrucción, yo sé que la instrucción o en la palabra tuya o el milagro tuyo va a llegar en cualquier momento. Él me está probando, Él te está probando en el silencio. Entonces, cuando no escuches la palabra de Dios, cuando no escuches la voz, cuando no haya una palabra bíblica que te transforme o algo, una alabanza o lo que sea, solamente dile, Señor, no te escucho, pero sé que estás procesándome y estás trabajando en mí. Porque yo sé que tú no eres sordo, tú eres un Dios que escucha mis oraciones, que me estás procesando para depender de ti. Pero heme aquí, mi Rey, mis oídos están atentos a lo que tú me digas. Ay, si tú y yo hacemos eso, Él va a empezar a manifestarse delante de ti. Entonces, ya no desesperes más cuando estás en obediencia, porque hay muchos pecadores que piden y Dios no les va a hablar. Es cuando estamos en obediencia que Él nos empieza a procesar. En desobediencia Él no te va a escuchar, porque la oración sería abominación delante de Él cuando no hay obediencia ni sometimiento a su palabra. Yo estoy hablando de los que obedecen. ¿Alguien quiere obedecer? ¿Alguien quiere rendirse? ¿Alguien quiere humillarse? ¿Alguien quiere reconocer que Él es el Dios de los cielos? Ahí es cuando Dios empieza a procesarnos. Cuando empezamos, Padre, listo, estoy haciendo las cosas como está escrito, pero no veo respuesta. Bueno, no me voy a inquietar, tú me estás procesando, sigo confiando en ti. Amén, amén, amén. Te lo demuestro bíblicamente. Salmos 66, versículo 10 al 12. Nos dice, Salmos 66, 10, 12.
porque tú nos probaste. Ya lo vimos en el desierto. ¿Listo? En el desierto. Porque tú nos probaste, oh Dios. Nos ensayaste como se afina la plata. Wow, nos puliste. En la dificultad nos está puliendo. Hierro con hierro, ¿qué pasa? Imagínense. ¿Vamos bien hasta ahí? Versículo 11. Nos metiste en la red. Wow, nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Ahí es donde voy, lo que les dije ahora con Cristo. ¿Sí? En el mundo tendréis aflicción. Escucha lo que está diciendo el rey David. El hombre conforme al corazón de Dios está diciendo: pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, chicharrones del día a día. Aló, amén. 12 nos dice: hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste abundancia. Wow. O sea, que en el momento, escucha, en el momento que estamos nosotros andando en el silencio de Dios, si seguimos dependiendo de Él, mire el final: y nos sacaste abundancia. Tremendo eso. ¿Estamos claros hasta ahí? Nos sacaste en el silencio, en el esperar, en los problemas, en la angustia. David estaba clamando, pero no recibía respuesta. Pero ¿cuál fue el final de David? La abundancia. Amén. Cuando Job, recuerdan a Job, el diablo le quitó todo, pero Dios no vivía permanentemente hablando con Job. Él tenía paciencia, él seguía confiando, él seguía creyendo. ¿Y cuál fue el final de Job? Y lo sacó a abundancia. Amén, amén. Vamos a un ejemplo bien claro. Cuando José recibe un sueño, José el soñador recibe un sueño, tenía aproximadamente 17 años, un niño, cuando recibió el sueño de Dios. Y a los 30 años José vino a interpretar los sueños ante el faraón. A los 30 años. O sea que ¿qué pasó? Pasaron 13 años para el cumplimiento de la promesa. En esos 13 años Dios no le habló nada, pero él ya tenía una promesa ya, y se aferró, le creyó y vivió la promesa. Anduvo en obediencia y no le habló más en ese tiempo, en 13 años. Escucha eso tan tremendo. Amén. Y tú quieres que Dios te hable todos los días. Aló. Y tú dices: no, es que Dios me habló, como hermanitos, Dios me habló. Y uno dice: wow, es que Salomón, un hombre sabio, el más sabio de la tierra en esa generación, y solamente le habló en sueño en 2 veces. Y hay hermanitos todos los días: Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. Aló. Escucha, José, un hombre de Dios que todo lo que hacía prosperaba, 13 años sin escuchar la voz de Dios. Pero ¿qué pasó? Necesitó solamente un solo sueño, una sola revelación, pero se adueñó del proceso. Aló. Y él no tenía la Biblia como la tenemos nosotros. Él no tenía al Salvador, a Jesucristo, como lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos más herramientas que José. Y decimos: Dios no me habla. Señor, háblame todos los días. No, es que ya está, Él ya habló por medio de su palabra. ¿Quieres que Dios te hable? Escudriñe la palabra de Dios. Pero es lo que hoy menos está haciendo la gente: pasar tiempo con el Rey de Reyes y Señor de Señores. 13 años en silencio total. Amén. Pero ¿qué dice la palabra? Dios nunca dejó de estar con José. Todo lo que emprendía José era prosperado, y no necesitaba hablarle.
y no necesitaba manifestársele, solamente con lo que él hacía, honrando a Dios, haciendo todo para el agrado de Dios, veía a donde estaba, en la cárcel, era respaldado. Cuando los hermanos lo vendieron, era respaldado. Cuando fue vendido como esclavo, era respaldado por Dios. Era el silencio de Dios en él, pero él sabía que estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Dale ese aplauso a Jesús. Vamos para el tercer paso, que es donde la mayoría de los cristianos desfallecen: la espera. Esperar. A nadie le gusta esperar. Escucha, vamos a la palabra para que podamos comprender este proceso de esperar. Vamos a Lamentaciones. Pastor, ¿qué es eso? Hay que escudriñar la palabra. ¿Dónde está Lamentaciones? Lamentaciones capítulo 3, y vamos al versículo 25 y 26. Mire lo que nos está diciendo: bueno es Jehová a los que en él esperan. El que espera en Jehová va a recibir la bendición. Pero queremos todo ya, milagro, ya, el microondas, ya. No, hay que esperar. Escucha, bueno es Jehová. O sea, lo bueno de Jehová se va a manifestar en los que esperan en él. Aló, nadie dice amén. El alma que le busca, escucha, el alma que le busca. Ahí es donde yo ya tengo las emociones atadas al reino de los cielos, a la presencia de Dios. Porque cuando yo no espero, mis emociones me van a controlar, mis emociones me van a sacar del propósito de Dios. Cuando yo no espero en Jehová, mis emociones me van a guiar. Y cuando mis emociones me van a guiar, me voy a equivocar, porque estoy obrando en la carne, en las emociones. Y nosotros sin Cristo, dice Jesús, somos nada. Digan todos, nada. Ay, ay, ay. Amén. Entonces, Él es bueno. Él se manifiesta en su grandeza cuando lo esperamos. Versículo 26. Deja lo que dice: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. A ninguno de nosotros nos gusta esperar, pero si somos verdaderos hijos de Dios, nos va a tocar esperar. Porque en la espera Él nos desarrolla. En la espera nosotros nos volvemos dependientes en Él. Ojo, cuando yo espero es porque tengo la revelación de que Él lo va a hacer. Cuando Él me lo dijo. ¿En qué momento? No sabemos. José había recibido la revelación de que sus hermanos se le postraban delante de él. Él creyó esa promesa. Pero ¿qué pasó? Esperó 13 años sin hablarle a Dios, y seguía esperando, confiando. Se adueñó de esa promesa, vivió para agradarlo a Él. Pero necesitamos aferrarnos a la salvación de nuestro Padre. Por eso dice: bueno es esperar. Digan todos, bueno es esperar. Esperemos en Él. Amén. Y te llevo a un ejemplo bíblico de esperar, algo tremendo. Abraham esperó 25 años para que su hijo Isaac naciera. 25 años, y siendo un anciano, y la esposa una anciana. Pero ¿qué hizo? Recibió, lo creyó, se adueñó, y esperemos. Pero hoy, ¿qué queremos? Recibir la promesa y que se vea ya. No, bajémonos de esa nube. No, bajémonos de esa nube. Aló. 25 años para el cumplimiento del nacimiento de su hijo Isaac.
La espera, escucha, la espera desarrolla paciencia. Ay, ay, ay. La espera desarrolla paciencia, desarrolla templanza y desarrolla dependencia hacia el Rey de nosotros. La espera desarma la habilidad para que tú lo hagas de acuerdo a tu forma. Escucha lo que te estoy diciendo. La espera va a debilitar, va a quitar lo que nosotros humanamente podemos hacer. La espera desarrolla, desarma, ojo, la espera desarma tu poder para que aparezca el poder de Dios. Aló. Ya no somos nosotros en nuestra carnalidad, en nuestra sabiduría y en nuestros títulos. Miren lo que nos dice la palabra en Hechos. Ay, ay, ay. Hechos capítulo 7, versículo 35 y 36. Mire este otro ejemplo tan tremendo. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Su mismo pueblo se rebeló contra él. A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. El ángel de Jehová, Jesucristo. 36. Este los sacó al pueblo, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Mire tan tremendo eso. Moisés esperó 40 años para ver el cumplimiento de la promesa de Dios. 40 años. 40 años para que se cumpliera la promesa. Imagínense, porque él salió de Egipto teniendo 40 años. 40 años. Y nosotros llevamos un año y ya queremos tirar la toalla. O llevamos una semana y ya no queremos volver a la iglesia. O me exhortan y ya no vuelvo. ¡Wow! Tremendo. 40 años. Miren lo que estos hombres estaban hechos. José 13 años, Moisés 40 años, Abraham 25 años. Pero ¿de qué estaban llenos? Llenos del Espíritu Santo. Y nosotros estamos llenos de carnalidad porque estamos desesperados para que se haga el milagrito. No, necesitamos esperar. Amén. Dígale al hermanito, es hora de que esperes. Otro ejemplo te hago y ya estoy que termino. David, cuando fue ungido, pasaron 15 años para que se cumpliera el propósito de Dios en su vida de ser rey. 15 años, pastora. ¿Cuánto tiempo llevas en ese proceso? 2 años, 3 años, 4 años y ya estamos que tiramos la toalla. 15 años donde David recibió la promesa de parte de Dios: vas a ser el nuevo rey de Israel. Y el que siguió, confiando, matando osos, leones, creyéndole, siendo un jovencito lleno del Espíritu Santo. Llegó el guerrero más poderoso de esa generación, el incircunciso, y lo mató y lo destruyó y le cortó la cabeza con la propia espada de este incircunciso. Imagínense. Y esperó 15 años. Escucha lo que te voy a decir. Dios habla de tu futuro, pero en el hoy trabaja en tu carácter. Ay, no me entendieron, vuelvo y te lo leo. Dice: Dios habla de tu futuro. Él te tiene cosas grandes, Él te tiene cosas poderosas, porque Él te eligió y te escogió para cosas grandes. Pero en el hoy trabaja es tu carácter y te guía y te perfecciona de acuerdo a su voluntad. Para yo ver el cumplimiento de la promesa, tengo que aferrarme a lo que estoy viviendo hoy. Él nos prometió que llevaremos el evangelio a las naciones del mundo. Entonces, si yo estoy viendo no más 5 personas, 10 personas o una persona, tengo que seguir esperando en Él. Pero tengo que creerle a la palabra de Dios.
no nos podemos guiar por lo que estamos viendo. Aló, aló, amén. Entonces eso es lo que está pasando hoy. Jesús, otro ejemplo, Jesús tuvo que esperar 30 años. Escucha, digan todos, 30 años para expulsar demonios. 30 años, el Hijo del Dios Altísimo. 30 años para ver o expulsar demonios. Wow, increíble eso. Tuvo que esperar 30 años para decirle al mundo: yo soy el Salvador de tu alma. Ay, ay, ay. 30 años. Hemos visto 13 años, 15 años, 25 años y 30 años. 4 ejemplos. Y así hoy tú estás desesperado o desesperada porque no estás viendo el cumplimiento de lo que Dios te prometió. Pastora, aunque veamos cosas con nuestros ojos, sigamos creyendo, porque Él nos dijo: yo te bendeciré, yo te multiplicaré, irás a las naciones del mundo, serás luz en medio de las tinieblas y vas a llevar el evangelio de la salvación a todo incrédulo, a las naciones del mundo entero. Pero créelo. Dale ese aplauso al Rey, amén. Ay, 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 dígale, hermanito, hay que esperar. Dios no es un Dios bombero, Dios no es un Dios de microondas, no, Dios nos perfecciona de acuerdo a su voluntad con nosotros, amén. Mire algo, el que mejor digamos, nos han enseñado acá en esta tierra que el que más corre, más rápido llega. Pero eso no se cumple en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, el que más espera, más rápido llega a la meta. Amén. Esto no es el más veloz. Esto no es el que más tenga un talento. Este no es el que sea más veloz. Este es el que más espera. El que más espera va a llegar a la meta. ¿Sí me lo entendieron? Amén. Termino con este versículo, Isaías 40. Espero que hoy el Padre te esté hablando a tu corazón y asimiles lo que Él nos está diciendo por medio de su palabra. Isaías 40, del 29 al 31, nos dice: Él da esfuerzo al cansado. Yo sé que estamos cansados, pero Él nos da fuerzas. No estamos solos. No estamos solos. Créelo, decláralo. No estamos solos. Él da esfuerzo al cansado. Y escucha, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Podemos estar débiles. Ojo, vuelvo y digo, porque hoy la mayoría de los predicadores no dan esta explicación. Esto no es para todo el mundo. Esto es solamente para los que obedecen la palabra de Dios. Él no va a bendecir ni va a esforzar al que está cansado cuando hay rebeldía, cuando no quieres nada con Dios. Y eso es lo que muchos pastores hoy no le enseñan al pueblo. Por eso muchos del pueblo salen engañados, siguen creyendo y esperando, pero todavía viendo pornografía, todavía chismeando, todavía fornicando o adulterando. No, este es el que anda en obediencia. Aló. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Aunque tú no tengas fuerzas y andas en obediencia, la misericordia de Dios va a llegar a tu vida. Pero créelo, espera, ten paciencia. Amén. Ten paciencia, déjate guiar por el silencio de Dios. Cuando hay silencio, Él nos está trabajando en nosotros. Amén. Mire lo que dice el otro versículo, el 30. Los muchachos se fatigan. Ay, ay, ay. Sigue, el 30, a la 1, a las 2 y a las 3. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen.
Pastor, ¿y por qué cogen a los jóvenes? Porque los mayores errores se cometen ¿en dónde? En la juventud. Por eso dice, los muchachos se fatigan porque quieren hacer todo en sus fuerzas, en sus emociones, se cansan. Los jóvenes flaquean y caen porque se están dejando llevar por las emociones del alma. Amén. Pero mire lo que dice el versículo 31, a la 1, a las 2 y a las 3. Dice, rapidito ahí. Pero los que esperan a Jehová, ¿alguien espera en Jehová? Hay alguien que espera en Jehová. Dice, tendrán nuevas fuerzas. Esperemos en Él. Yo sé que nuestro corazón es ansioso y quiere todo ver ya. No, esperemos en Él. En ese tiempo me fortalezco en Él, creo en Él, dependo de Él, me vuelvo uno con el uno. Aló. Pero hay alguien que espera en Jehová. Diga, levanta las manos y vas a declarar: yo espero en Jehová y tendré nuevas fuerzas. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Dale ese aplauso grande, amén. Wow. Y dice, los que esperan levantarán alas como las águilas. Wow. Iremos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Escucha eso. Levantarán alas. Wow. Correrán y no se cansarán. Correrán y no se cansarán. ¿Por qué correrán y no se cansarán? ¿Recuerdan lo que estudiamos hace X tiempo sobre Elías, que corría más que los caballos de Acab antes de que lloviera? Eso dice, correrán y no se cansarán. ¿Qué quiere decir? Que vamos a estar llenos de la presencia del Espíritu Santo y no nos vamos a cansar. ¡Uy, qué promesa! Amén, qué promesa. Amén, yo quiero eso. Pastor, yo quiero correr para ganar las 100 millas. No, él no te tiene para eso. Correr para Él, para agradarlo. Amén. Y dice, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo habita en los que creen y confían y esperan y dependen de Él. Amén. Dale ese aplauso grande al Rey. Amén. Entonces levanta esas manos. Vas a decir: hoy en el nombre de Jesús dependo de ti, mi Rey. Hoy quiero rendirme a tu presencia. Hoy quiero andar en obediencia. Y aunque esté en el desierto, aunque haya escasez, aunque haya mucho sol, dependeré totalmente de ti. Cuando no escuche tu voz, es porque tú estás trabajando en mí. Y a partir de hoy esperaré en mi Creador, en mi Padre Celestial. Porque tú tienes cuidado especial con tus hijos. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Dale ese aplauso grande al poderoso. Amén. El Rey hoy te ha hablado sobre tu propósito. Resumo, ustedes lo saben, Eclesiastés 12:13, que dice: el fin del hombre, de todo hombre, es tener temor a Dios y obedecer sus mandamientos. Fue todo lo que acabamos de ver. El fin de Él no es solamente que llevemos una palabra o que demos frutos. No, eso viene por consecuencia. El fin de Él, tener temor, adoración, rendición, sometimiento, humillación y obedecer lo que está escrito. Escucha, obedecer lo que está escrito. Por eso Él dice, Santiago 2:10, si fallamos en uno solo, somos culpables de todo. O sea que sí podemos cumplir todos sus mandamientos, pero tenemos que depender de Él, morir a la carne, dejar que el Espíritu Santo nos llene, nos empodere y descubrir cada vez más el propósito de Dios. Ese es el primer objetivo: yo adorarlo, aclamarlo, rendirme, humillarme.
Y después Él me va a decir: listo, eres mi hijo, te mando a que hagas esta labor. ¡Ta! Ese es el segundo paso. Y muy pronto vamos a ver eso. Obediencia a las instrucciones de Dios, porque hoy es lo que menos hacen los cristianos. Él nos dejó la palabra escrita y la desobedecemos. ¿Te imaginas cuando Él te habla o algo y la desobedecen? No, es hora de tomar decisiones, hijos, de creerle ya a nuestro Dios, a nuestro amado hermano Jesús, y dejarnos guiar por la presencia del Espíritu Santo. Yo quiero que te pongas de pie. Quiero que te rindas